Nos mintieron sobre el infierno, no es como lo pensábamos. Corría el año 2103, la tecnología avanzó a pasos agigantados, logramos colonizar casi el sistema solar, la luna tenía una atmósfera artificial, tardó décadas en construirse, y el presupuesto fue muchísimo. Marte, el planeta rojo, estaba totalmente poblado, ya no era más el planeta rojo, ahora era la segunda Tierra, allí se crearon nuevas leyes, nuevas culturas, y nuevas formas de vivir. Júpiter, al ser un planeta gaseoso e inhóspito, no pudimos poblarlo, por lo que sus lunas fueron ocupadas. 10 de sus lunas fueron ocupadas por la humanidad. La ciencia fue descubriendo muchísimas cosas a lo largo de la historia, quizás no crean, pero logramos visitar otras dimensiones. Abrimos varias ventanas interdimensionales, logramos ver grandes variedades de criaturas fantásticas, es muy difícil de describir. Toda religión, toda creencia sobre seres sobrenaturales, la existencia sobre un Dios, quedó totalmente en el olvido. Las iglesias ya no existían, ahora solamente eran museos, todo santo, o la misma figura de Jesucristo, era visto solo como objetos de museo. La Biblia, que era considerada como el libro sagrado del amor y de la verdad, ya era algo del pasado. Con el tiempo, las enfermedades eran curadas por la ciencia, el cáncer era curable, el SIDA, el asma, la lepra, el Alzheimer, todas fueron encontradas curas para esas enfermedades, gracias a la ciencia, no se necesitó de ningún dios, o creencia religiosa. Me llamo Luis Salazar, me había graduado de la universidad, con el mejor promedio, mi familia estaba muy orgullosa de mí, ahora podría trabajar en los grandes centros científicos del mundo. Me iría por un tiempo de mi casa, para viajar hasta Rusia, donde estaba uno de los grandes centros. Esa institución, estaba buscando al mejor de los científicos, con el mejor promedio. Fueron convocados solo 10 científicos para trabajar. Habíamos llegado a Rusia, allí nos estaban esperando el jefe de la empresa. Dijo que comenzaríamos a trabajar ese mismo día. Nosotros fuimos a ocupar nuestras habitaciones, me tocó un buen compañero de cuarto. Cruzamos unas palabras, y nos hicimos buenos amigos. Su nombre es Frank Kennedy, él tenía un pensamiento bastante único, él decía que a pesar de que la humanidad está aferrada a la ciencia, su familia y él, seguían creyendo que existe Dios. Yo solo me reí, pues está más que comprobado que ese ser sobrenatural, no existe. Y que la gente del pasado, solo lo inventó como excusa para manipular a la gente. Desde luego que no creía en eso, que de igual manera, mantenía su fe en ello. Cuando nuestro horario de trabajo terminó, fui hasta mi habitación un momento, a tomar un abrigo, ya que nos iríamos junto con otros compañeros, a divertirnos por toda la noche, a una discoteca local de la región. Mientras buscaba mi abrigo en la cama, sin querer, tiré la caja en donde estaban las cosas de Frank, la mayoría eran libros de ciencia y física cuántica, pero había un libro que le llamó la atención. El libro decía, Santa Biblia, había recordado que ese libro, lo mencionaron en alguna ocasión, cuando estaba en la universidad. Decían que el universo fue creado por un ser llamado, Jehová, decía ser que era el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Que creó al mundo en 7 días y todas esas cosas. Decidí guardarme el libro en secreto, para crearle una copia exacta de él. Sin que Frank se diera cuenta, hice una copia exacta de la Biblia, para poder leerla en mis tiempos libres. Cuando salí de mi trabajo, fui hasta un parque, me senté en una banca, y me puse a leer la Biblia. Eran muchísimas páginas, pero lo que más me llamó la atención, era la palabra infierno. Leí muchos textos, pero no lograba entender absolutamente nada de eso. Por lo que recurrí a internet, ahí decía que el infierno, se trataba de un lugar de sufrimiento eterno para personas que cometieron pecados en su vida terrenal. Vaya. Era imposible que algo así existiera. Por muchos días, me mataba la curiosidad de saber si tal infierno existiera. Por lo que decidí tomar una decisión, crear un portal hacia el infierno, y echarle un vistazo. No podía hacer esto solo, así que tuve que decirle a Frank que me acompañara en esta travesía. Él al principio se negaba a hacerlo, pero al final decidió por acompañarme.
En la empresa donde trabajamos, había equipos donde podíamos crear prácticamente cualquier cosa. Por varios meses robamos cualquier cantidad de equipos para crear una puerta interdimensional. Nos tomó casi 6 meses en crear el portal, encendimos la máquina, en la computadora colocamos la palabra, infierno. Al presionar el botón, la puerta se abrió, pero de ahí salieron unas manos, eran de aspecto monstruoso, con barras y parecían que nos querían llevar. Nosotros dudamos en entrar, pero queríamos saber cómo era el infierno. Nos colocamos unos trajes protectores, resistente a fuertes temperaturas, y a fríos extremos. Contamos hasta 3, y entramos al portal. Estábamos cayendo de una gran altura, el cielo era de color rojizo, tal y como lo decía la Biblia y el Internet. Habíamos pasado por un acantilado, y de ahí fluía una cascada de lava ardiente, pero no veíamos personas que se quemaban, es más, parecía estar todo tranquilo, no se escuchaban gritos de lamento ni de sufrimiento. Gracias al traje, fue que aterrizamos suavemente. La temperatura estaba a unos 1000 grados, pero nuestros trajes podían resistirla. Era increíble, el infierno sí existe, no podía creerlo, todo es verdad. Mi amigo estaba feliz, porque si había un infierno, entonces también debía haber un paraíso. Exploramos varias regiones, pero no había personas por ningún lado, tampoco demonios. ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Qué no se supone que es un lugar de llantos y lamentos? Me hice todas esas preguntas, pero debíamos encontrar las respuestas. Continuamos recorriendo el lugar, hasta que llegamos a una especie de montaña. Dentro de ella, había varias cavernas, cuando entramos, escuchamos unos gritos, pero no eran de personas. Parecían ser de algo más, encendimos nuestras cámaras de visión nocturna, lo que vimos en una de las cavernas, era un demonio, pero este no estaba torturando a nadie, al contrario, nos estiraba la mano para que lo saquemos de esa celda, estaba en llamas. En esos ojos de reptil que tenía, reflejaba un dolor intenso y sufrimiento. Ese ser no era el único que estaba allí, todas las cavernas había un demonio que estaba sufriendo, nos gritaban de manera desesperada, como para que lo saquemos de ahí. No podíamos hacer nada, salíamos de esa montaña, pero los gritos se escuchaban a los lejos, los oídos nos retumbaban fuerte. ¿Qué esto? ¿No se supone que los demonios son los que torturan a las personas? Todo esto era muy extraño. Todo esto no concordaba nada con lo que decía Internet, luego recordé que las almas arden en el lago de fuego, por lo que decidimos buscar tal lago. Nuestro radar decía que quedaba hacia el norte de nuestra ubicación. Fue una larga caminata, la temperatura estaba aumentando aún más. Llegamos al lago de fuego, era uno gigantesco, pero no veíamos a nadie que estaba siendo quemado. Tomé una roca y la arrojé a la lava, de repente, salieron muchos demonios, pero estaban gritando de dolor y de sufrimiento. Vimos que unas manos lo succionaban de nuevo hacia el lago, impidiendo que se escapen. Frankie y yo, quedamos sorprendidos, ¿por qué son los demonios que están sufriendo? ¿Dónde están las almas pecadoras de los humanos? ¿Acaso todo esto es un error? El nivel de la lava estaba subiendo, por lo que nos retiramos rápidamente de ahí. No podíamos entender nada, comenzamos a creer que todo sea un sueño, o una especie de ilusión, pero debíamos aceptar la realidad. ¿Qué otra explicación podía haber? Luego recordé que la Biblia decía la verdad de todo, a lo mejor podíamos encontrar respuestas en el libro sagrado, pero para nuestra mala suerte, Frank se la olvidó en el apartamento. Yo no sabía cómo predicar la palabra de Dios, entonces Frank se puso a orar, pidiéndole con toda su fe, algún tipo de respuesta al supuesto Dios Jehová. Cuando estaba a punto de hacerlo, ambos escuchamos una voz en nuestras cabezas. No lo hagan, no hagan eso por favor. ¿De dónde vino esa voz? Después nos indicó que vayamos hacia el oeste y que llegaremos a una caverna. Tal vez sea Dios, dijo mi amigo. Yo no lo creí, pero aún así, decidí seguirlo. Cuando llegamos a esa cueva, estaba muy oscura, y había un silencio inquietante. Lo único que podíamos escuchar, es esa voz que decía, sigan caminando. A lo lejos vimos una luz blanca, tal vez sea la salida me dije, pero no pude estar más equivocado.
Al llegar a la luz, vimos a un ser que estaba encadenado, de manos, pies y de cuello. Era un ser gigante, de unos 3 metros de alto. Tenía alas de pájaro, un traje con muchas piedras preciosas, como ser, zafiro, esmeralda, ónice, diamantes, y un traje de oro. En su rostro se reflejaba en profundo dolor, sus ojos estaban llorosos, y entonces dio su nombre. Chicos, soy Lucifer, estoy confinado en este infierno, por toda la ¿Qué? Ese ser con esa hermosura, ¿es el diablo o Satanás? Yo no lo podía creer, no tiene esa apariencia que se solía ver años antes, la típica apariencia de un ser maligno con cuernos y patas de cabras. No es así en lo absoluto, entonces ese ser nos habló. Sé que ustedes planeaban venir aquí, los estuve viendo todo el tiempo, este es el infierno, pero no es como ustedes lo conocen, en realidad aquí los únicos que sufrimos somos nosotros, los ángeles exiliados del reino de Jehová, todos esos que viste allá afuera son mis hermanos, como pudieron ver, estaban siendo atormentados. En realidad este es nuestro injusto castigo, yo junto con mis hermanos, quisimos tomar el paraíso, pero no para hacer ningún tipo de maldad, al contrario, quisimos derrocar a Dios, porque Él es el verdadero castigador de todo, Él creó al hombre a su imagen, pero no solamente para poblar la tierra, sino para que nos atormenten a nosotros aquí en este infierno. Estas cadenas están reforzadas con el poder supremo de Dios, nada en el universo las pueden romper, y cada tanto los humanos que están en este infierno, vienen a torturarme, y también vienen esos ángeles a asegurar que las cadenas estén bien en su lugar. Ellos no tardarán en venir, por favor, deben irse pronto de aquí, si no ellos los torturarán por toda la eternidad, váyanse de este lugar. Nosotros no podíamos creer que él diga eso, entonces, el diablo no es el malo, sino es Dios, todo tenía sentido. Las guerras, las enfermedades, las inundaciones, todo era producto de Dios, él no hacía nada, le gustaba cómo sufría la humanidad. Teníamos que irnos de aquí inmediatamente de ese lugar tan horrible. Salimos de la caverna esa, nos fuimos hasta el acantilado donde caímos. Cuando llegamos, una luz se abre desde el cielo rojizo, lo que baja de ahí, era un señor que tenía barba blanca, y estaba sentado en un trono majestuoso, rodeado de seres que tenían 6 alas, y eran gigantescos, detrás de nosotros venían unas personas, junto con ángeles. ¿Acaso ese ser, era Dios? Entonces él habló, y su voz se escuchó por todo el infierno. Yo soy el gobernante de toda la creación, de todo el universo, del cielo y del infierno. Nadie saldrá de este lugar con la verdad. Ustedes humanos, con su ciencia, lograron llegar a este infierno. Supieron la verdad, de mi naturaleza. Ahora deberán desaparecer de la existencia. Frank se puso a llorar, por la decepción que tenía sobre Dios, todo este tiempo estaba colocando su fe en alguien malvado. Yo le dije que debe ser fuerte, y que tenía que superar eso ya. Entonces de manera sigilosa, apreté el botón que nos llevaba al mundo terrenal. Estábamos justo donde habíamos entrado, el portal estaba abierto, así debíamos cerrarlo rápido. Apagamos la máquina y la destruimos. Ya todo acabó, Dios y sus sirvientes no pudieron atraparnos. El traje contaba con una cámara en el casco, por lo que captó todas las imágenes, y las guardó en video. Todos sabrán la verdad de todo. Mientras íbamos camino a la empresa, un temblor sacudió la tierra violentamente, entonces del cielo bajó Dios, pero esta vez venía acompañado de sus ángeles, nos rodearon, y nos llevaron hacia donde estaba él. No pudimos hacer nada para evitarlo. Dios nos tomó con sus manos, y nos puso en su boca, nos tragó, y cuando caímos, estuvimos en un lugar que era hermoso, lleno de gozo, y de paz. ¿Qué es esto? Oímos la voz de Dios que decía: ustedes estarán aquí por toda la eternidad, nadie sabrá la verdad sobre mí. Es una lástima que hayamos terminado aquí. Tenemos la verdad, pero somos prisioneros de Dios, en este paraíso. Bien amigos, ahora empecemos con los saludos. Saludos para Emanuel C. Para James. Para Mini Peca Aña. Para Estipembro. Para Boyfriend Dibujos y mucho más. Para Marcelo Alvarado. Para Adriana de los Santos. Para Luis Felipe Morán Velázquez. Para el buen Toñito XD.
Para Lobo Zombie 122. Para Aquaus. Para Ewan. Para el pana Broken How. Para Angelo Ramírez. Para Erickson Historias de Terror. Para William el Príncipe de las Sombras. Para Leo Campo. Para Fandom Multiverse. Y para el Guille Loco. Si deseas salir en los próximos saludos, no olvides de dejar tu comentario. Si el video te gustó, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya subido un nuevo video, y cualquier opinión que tengas, házmelo saber en la sección de comentarios. Hasta la próxima.